Tampoco tiene justificación que se otorgue al complejo de Edipo la dignidad de un hecho causal. El complejo de Edipo es un síntoma. Así como se puede designar matrimonio al cariño fuerte a una persona o a una cosa, y así como el espíritu primitivo expresa muchas cosas mediante metáforas sexuales, la concepción sexualista designa deseo incestuoso de la madre a la tendencia regresiva de un niño. Pero esto solo es una manera figurada de hablar. La palabra incesto tiene un significado determinado y designa una cosa determinada que en general solo se puede aplicar a un adulto que sea psicológicamente incapaz de conectar su sexualidad con su objeto adecuado. Aplicar la misma palabra a las dificultades del desarrollo de la conciencia infantil induce a error. Esta constatación no niega el hecho de la precocidad sexual, pero estos casos son unas excepciones anormales y nada autoriza al médico a extender los conceptos de la patología al ámbito de los hechos normales. No está permitido decir que el rubor es una enfermedad de la piel, ni que la alegría es un ataque de locura. La crueldad no es necesariamente sadismo, el placer no es necesariamente lujuria, la firmeza no es necesariamente represión sexual, etc. Al estudiar la historia del espíritu humano, nos impresiona una y otra vez el hecho de que el desarrollo del espíritu está acompañado por una ampliación del alcance de la conciencia y que cada paso hacia adelante es una conquista extremadamente dolorosa y ardua. Casi se podría decir que lo que el ser humano más odia es renunciar a una parte, por pequeña que sea, de su inconsciente. El ser humano tiene un miedo profundo a lo desconocido. Preguntemos a las personas cuya tarea es fomentar ideas nuevas. Si hasta el adulto supuestamente maduro tiene miedo a lo desconocido, ¿cómo no iba a vacilar un niño en dar un paso hacia lo desconocido? El horror movi es también una propiedad muy llamativa del primitivo. Esto es un obstáculo normal, mientras que la adhesión desproporcionada a los padres es innatural y patológica, pues el miedo excesivo a lo desconocido también es patológico. Desde aquí no se debería llegar unilateralmente a la conclusión de que vacilar en avanzar equivale necesariamente a depender sexualmente de los padres. Muchas veces equivale a recular para saltar mejor. Incluso en los casos en que los niños presentan síntomas sexuales, en los que la tendencia incestuosa es evidente, yo recomendaría una investigación minuciosa de la psique de los padres. Se pueden descubrir cosas sorprendentes, por ejemplo, un padre que está enamorado inconscientemente de su hija, o una madre que flirtea inconscientemente con su hijo, de modo que ambos atribuyen su mentalidad adulta a sus hijos con la cobertura de lo inconsciente, y a su vez los hijos actúan inconscientemente de acuerdo con el papel que se les ha asignado. Naturalmente, los hijos no lo harían si no fueran forzados inconscientemente por la actitud de sus padres a representar este papel extraño e innatural. Voy a describirles un caso de este tipo. Se trata de una familia con 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. Los 4 son neuróticos, las chicas mostraron rasgos neuróticos desde antes de la pubertad. Dejando de lado los detalles, voy a contarles a grandes rasgos el destino de esta familia. La hija mayor se prometió a los 20 años de edad con un joven muy adecuado desde todos los puntos de vista, con estudios universitarios. Mientras la boda se posponía por razones exteriores, ella empezó, como hipnotizada, una relación con un empleado del negocio de su padre. Parecía amar a su prometido, pero era tan mojigata con él que éste ni siquiera podía besarla, mientras que ella fue muy lejos con el otro y sin titubear. Era extremadamente ingenua e inocente, y al principio completamente inconsciente, pero de repente tomó conciencia con horror de lo que estaba haciendo. Se vino abajo y sufrió durante muchos años una histeria pertinaz.
Rompió de inmediato no solo la relación con el empleado, sino también la relación con su prometido y sin explicar a nadie su comportamiento. La segunda hija se casó al parecer sin dificultades, pero con un hombre inferior espiritualmente a ella. Era frígida y no tuvo hijos, y todavía no había pasado un año cuando se enamoró tan apasionadamente de un amigo de su marido que surgió una relación amorosa que duró varios años. El hijo mayor, un joven de talento, mostró las primeras indecisiones neuróticas cuando tuvo que elegir profesión. Finalmente tomó la decisión de estudiar química. Al poco tiempo de empezar, sintió tanta nostalgia que abandonó la universidad y volvió a casa con su madre. En casa cayó en un estado peculiar de confusión con alucinaciones. Cuando 6 semanas después este estado desapareció, el joven tomó la decisión de estudiar medicina. Acabó la carrera y poco tiempo después se prometió. En cuanto el compromiso fue un hecho, empezó a dudar si había elegido bien. Luego se produjeron estados de miedo. El compromiso fue anulado. E inmediatamente después el joven contrajo una gran enfermedad mental que duró varios meses. El segundo hijo es un neurótico psicasténico, un misógino, que se prepara a fondo para vivir como un solterón y se adhiere a su madre de una manera muy sentimental. Traté como médico con los 4 hijos. La historia de cada caso remitía indudablemente a un secreto de la madre. Descubrí lo siguiente. La madre era una mujer con talento y vivaz, pero en su juventud recibió una educación severa, muy unilateral y de miras estrechas. Muy rigurosa consigo misma y dotada de una gran fuerza de carácter, conservó durante toda su vida los principios que le habían implantado y no permitió excepciones. Pero no llevaba mucho tiempo casada cuando conoció a un amigo de su marido del que se enamoró perdidamente. Ella sabía que su amor era correspondido plenamente por ese hombre, pero como este caso no estaba previsto en sus principios, no podía existir. Ella se comportó siempre como si no estuviera pasando nada, y representó este papel durante más de 20 años hasta que ese hombre murió, sin hablar nunca de esto. Su relación con su marido era distante y correcta. En sus últimos años sufrió de melancolía periódica. Naturalmente, un estado así crea en una familia una atmósfera sofocante, y nada influye más sobre los hijos que estos secretos de los que nadie habla. Los hechos como estos son muy contagiosos para la actitud de los hijos. Las hijas imitaron inconscientemente la actitud de su madre, y los hijos la compensaron convirtiéndose en una especie de amantes inconscientes, y sobrecompensando el amor inconsciente mediante el rechazo consciente de las mujeres. Ya se imaginarán que en la práctica no es fácil tratar un caso así. El tratamiento debería haber empezado por la madre, o mejor por la relación entre el padre y la madre. Pienso que haber hecho consciente la situación y sus implicaciones habría tenido un efecto curativo. Hacer consciente impide que no se hable, que no se piense, que no se reflexione sobre el objeto doloroso. Impide la represión del contenido penoso. En apariencia el individuo sufre más, pero ahora sufre con sentido y por algo auténtico. La represión tiene la ventaja aparente de que libera a la conciencia de las preocupaciones y exime al espíritu de los esfuerzos, pero provoca un padecimiento indirecto por lo inauténtico, una neurosis. Una dolencia neurótica es un engaño inconsciente y no tiene ningún mérito moral, como si lo tiene padecer por las cosas auténticas. La causa reprimida del sufrimiento tiene, aparte de provocar una neurosis, otros efectos. Irradia en secreto sobre el entorno e infecta también a los hijos, si los hay. De este modo, los estados neuróticos se arrastran durante generaciones, como la maldición de los Atridas. La infección de los hijos sucede de manera indirecta cuando éstos toman instintivamente posición frente al estado espiritual de sus padres, o se defienden de él con una protesta silenciosa, pero a veces muy ruidosa, o incurren en la coacción paralizadora de imitar.
En ambos casos los hijos están obligados a hacer, sentir y vivir lo que ellos no son, sino sus padres. Cuanto más impresionantes son los padres y cuanto menos estudian su propia problemática, a menudo por el bien de sus hijos, tanto más tienen que cargar los hijos con la vida no vivida de sus padres y realizar forzosamente lo que éstos mantienen reprimido e inconsciente. La cuestión no es que los padres deberían ser perfectos para no dañar a sus hijos. Si fueran realmente perfectos, esto sería una catástrofe para sus hijos, pues estos estarían condenados a la inferioridad moral, salvo que paguen a sus padres con la misma moneda, es decir, imitándolos. Este truco aplaza el arreglo de cuentas, pero solo la tercera generación. La problemática reprimida y el sufrimiento ahorrado engañosamente producen un veneno secreto que atraviesa hasta las paredes más gruesas del silencio y hasta el blanqueamiento más malvado de los sepulcros por una indiferencia engañosa y entra en el alma del niño. El niño está desamparado ante la influencia anímica de sus padres y copia el autoengaño, la falsedad, la hipocresía, la cobardía y la autojustificación egoísta, igual que la cera copia el sello que estampamos con ella. Lo único que puede salvar a un niño de sufrir un daño innatural es el esfuerzo de sus padres por no esquivar las dificultades anímicas de la vida mediante maniobras de distracción y mediante una inconsciencia artificial, sino aceptar esas dificultades como tareas con la mayor sinceridad posible ante uno mismo e iluminando cuidadosamente los rincones oscuros. Siempre es beneficioso confesarse ante un oído inteligente. Si no es posible, por razones exteriores o interiores, esto será un agravante, pero no perjudicial, al contrario, a menudo será beneficioso, pues entonces la persona no tiene más remedio que enfrentarse sola a las dificultades. Las confesiones públicas, como las que se practican en el Ejército de Salvación y en otros lugares, pueden ser muy eficaces para un alma sencilla que lo haga ex profundis. Pero estas almas no frecuentan los salones de moda y además en ellos no se dan esas confesiones, ni siquiera las indiscretas. Como se sabe, la confesión se puede utilizar para engañarse a uno mismo. Cuanto más inteligente y culta es una persona, más refinadamente puede mentirse a sí misma. Ninguna persona inteligente se considera una santa o una pecadora. Ambas cosas serían mentiras conscientes. Esa persona guardará un silencio pudoroso sobre sus cualidades morales y siempre tendrá presente su pecaminosidad y su conocimiento loablemente humilde de este hecho desesperado. Todo lo que Blumhardt le contestó a un conocido mío que le había confesado sus pecados fue: ¿acaso crees que Dios se interesa por tu mierda? Sin duda, Blumhardt conocía la artimaña que hace tan recomendable la confesión de salón. La cuestión no es que los padres no cometan errores, eso sería imposible para seres humanos, sino que reconozcan sus errores. No tenemos que detener la vida, sino nuestra inconsciencia. Ante todo la del educador, es decir, la de cada cual, pues todos educamos a nuestros prójimos para bien o para mal, pues los seres humanos estamos conectados moralmente de tal modo que un guía conduce a la gente y la gente conduce al guía. La psicología analítica, o como también la llamamos compleja, se distingue de la psicología experimental en que no intenta aislar unas funciones sensoriales, emociones, procesos de pensamiento, etc., y someterlas a un experimento para estudiarlas, sino que se ocupa del fenómeno global de la psique que sucede naturalmente, es decir, de un fenómeno muy complejo que mediante la investigación crítica podemos descomponer en complejos parcialmente más sencillos. Pero estas partes también son muy complicadas y representan en sus rasgos fundamentales unas magnitudes opacas. La audacia de nuestra psicología al operar con estas incógnitas
Sería arrogancia si una necesidad superior no exigiera la existencia de esta psicología y le ayudara. Los médicos estamos obligados, debido a la situación de los enfermos, a tratar cosas difíciles de comprender o incluso incomprensibles con unos medios insuficientes o de éxito dudoso, lo cual requiere coraje y sentido de la responsabilidad. Nuestra profesión nos obliga a ocuparnos de las cuestiones más difíciles y oscuras y a ser conscientes de las posibles consecuencias de un paso equivocado. Nuestra intención es comprender lo mejor posible la vida tal como se expone en el alma del ser humano. Espero sinceramente que lo que aprendamos mediante esta comprensión no se petrifique en forma de una teoría intelectual, sino que sea un instrumento que mediante la aplicación práctica mejorará sus cualidades y alcanzará su meta de la manera más perfecta posible. Su intención es que el modo humano de vida se adapte mejor, en concreto en dos direcciones diferentes. La enfermedad es una adaptación disminuida. El ser humano tiene que adaptarse en dos sentidos diferentes, a la vida exterior y a las exigencias vitales de su propia naturaleza. Menospreciar una u otra necesidad puede conducir a la enfermedad. Aunque toda persona cuya inadaptación haya alcanzado un grado elevado, se pone enferma y acaba fracasando en la vida exterior. No todas las personas se han puesto enfermas porque no han estado a la altura de las exigencias de la vida exterior, sino porque no han sabido servirse de la adaptación exterior para ayudar a su desarrollo personal e íntimo a abrirse paso correctamente. Unos se vuelven neuróticos por razones exteriores, otros por razones interiores. Es fácil imaginarse que las formulaciones psicológicas serán muy diferentes para hacer justicia a estas diferencias diametrales. Nuestra psicología estudia las causas de esa disminución de la adaptación que nos hace enfermar y recorre las intrincadas sendas del pensamiento y del sentimiento neuróticos para encontrar el camino que nos devuelva del extravío a la vida. Por tanto, nuestra psicología es una ciencia práctica. No investigamos por investigar, sino con la intención inmediata de ayudar. También podríamos decir que la ciencia es un producto secundario de nuestra psicología, pero no su intención principal, lo cual es una gran diferencia frente a lo que se entiende por ciencia académica. Está claro que la intención de esta nueva psicología es tanto médica como educativa, ya que cada individuo es una combinación nueva y única de elementos psíquicos. La investigación de la verdad tiene que comenzar de nuevo en cada caso, pues cada caso es individual y no se puede derivar de unas fórmulas generales y presupuestas. Cada individuo es un nuevo experimento de la vida cambiante y un intento de elaborar una nueva solución y una nueva adaptación. Ignoraríamos el sentido de una psique individual si la interpretáramos sobre la base de ideas preconcebidas, por mucho que tendamos a esto. Para el médico esto significa el estudio individual de cada caso. Para el pedagogo, el estudio individual de cada alumno. Naturalmente no estoy diciendo que la investigación de cada caso tenga que partir de cero. En la medida en que ya entendemos, no necesitamos investigar. Pero solo hablo de comprensión cuando el paciente o el alumno puede estar de acuerdo con nuestra interpretación. Comprender al margen del paciente es algo inseguro para ambos. Puede tener cierto éxito con un niño, pero no con un adulto de cierta madurez espiritual. Si no se da la concordancia, el psicólogo tiene que estar dispuesto a renunciar a sus argumentos y buscar la verdad. Por supuesto, también puede suceder que el médico ve algo que existe indudablemente, pero que el paciente no admite o no puede admitir. Como a menudo la verdad le está oculta al médico igual que al paciente, se han desarrollado varios métodos para abrir una vía de acceso a los contenidos desconocidos. Digo intencionadamente desconocidos y no reprimidos,
porque me parece un error suponer de antemano que lo desconocido no es nada más que represión. Si el médico pensara realmente así, causaría la impresión de que ya lo sabe todo. Esta suposición se adelanta al paciente y muy probablemente impedirá que éste confiese la verdad. En todo caso, la anticipación le quita al paciente su iniciativa, lo cual muchas veces le resulta agradable, pues de este modo puede ocultar su secreto y para él es mucho más cómodo que el médico le diga la verdad que tener que conocerla y confesarla por sí mismo. Pero esto no es bueno para nadie. Además, con su superioridad, el médico socava la independencia espiritual del paciente, que es un bien valiosísimo que no debemos dañar. Nunca seremos suficientemente cuidadosos, pues el ser humano tiene una tendencia peligrosa a librarse de sí mismo. Hay 4 métodos para investigar lo desconocido en un paciente. El primero y más sencillo es el método de asociación. No creo que haga falta que entre en detalles, pues este método se conoce desde hace 20 años. Su principio es la búsqueda de los complejos principales, que se delatan mediante perturbaciones en el experimento de asociación. El método de asociación es muy recomendable para los principiantes como introducción en la psicología analítica y en el conocimiento de la sintomatología de los complejos. El segundo método, el análisis de los síntomas, solo tiene valor histórico y fue abandonado por el mismo Freud, su creador. Mediante la sugestión hipnótica se intentaba que el paciente reprodujera los recuerdos que están a la base de ciertos síntomas patológicos. Este método se puede aplicar en todos los casos en que la causa de la neurosis es un shock, una herida anímica o un trauma. Freud basó en este método su primera teoría traumática de la historia. Pero como la mayor parte de los casos de histeria no son de origen traumático, esta teoría cayó pronto en desuso, junto con el método de investigación. Si ha habido un shock, este método puede ser eficaz para la terapia mediante la abreacción del contenido traumático. Durante y tras la Primera Guerra Mundial, se usó este método para tratar los shocks causados por granadas y otros trastornos similares. El tercer método es el análisis anamnésico. Es muy importante como terapia y como método de investigación. En la práctica está formado por una anamnesis cuidadosa, es decir, una reconstrucción del desarrollo histórico de la neurosis. El material que se obtiene de este modo es una serie de hechos más o menos coherentes que el paciente le cuenta al médico en la medida en que consigue recordarlos. Naturalmente, el paciente omite algunos detalles que o no le parecen importantes o olvidado. El analista experto que conoce el curso habitual de un desarrollo neurótico le plantea al paciente unas preguntas con cuya ayuda se pueden llenar algunos huecos y corregir algunas conexiones defectuosas. A menudo, este simple procedimiento ya tiene valor terapéutico, pues capacita al paciente para comprender los factores principales de su neurosis y puede incluso ayudarle a modificar decisivamente su actitud. Naturalmente, es inevitable y necesario que el médico no solo haga preguntas, sino que además dé algunas indicaciones y explicaciones para mostrarle al paciente las conexiones importantes de las que éste no es consciente. Durante mi actividad como médico militar tuve muchas ocasiones de aplicar esta forma de método anamnésico. Por ejemplo, un recluta de 19 años se había puesto enfermo. Cuando lo vi, me dijo que tenía nefritis y que el dolor se lo causaba esta enfermedad. Me sorprendió que este joven conociera también su diagnóstico, y él me explicó que un tío suyo tenía la misma enfermedad y los mismos dolores en la espalda. La exploración no encontró indicios de ninguna enfermedad orgánica. Se trataba claramente de una neurosis, así que le pedí que me contara los antecedentes. Lo más importante era que este joven había perdido muy pronto a sus padres y vivía en casa de su tío, que era su tutor. El chico lo quería mucho,
el día antes de ponerse enfermo, había recibido una carta en la que su tío le comunicaba que debido a su nefritis volvía a guardar cama. La carta era agradable, y el chico la tiró enseguida a la basura, sin comprender la causa real de su emoción, que él quería reprimir. Tenía mucho miedo que su tío muriera, y esto le recordó todo el dolor por la pérdida de sus padres. Cuando comprendió esto, el chico se echó a llorar, con el resultado de que a la mañana siguiente ya se sentía bien. La anamnesis había sacado a la luz su identificación con su tío. Captar los sentimientos oprimidos tuvo un efecto terapéutico. Un caso similar fue el de otro recluta que cuando lo vio por primera vez ya llevaba varias semanas sometido a tratamiento médico debido a unos trastornos estomacales. Yo sospechaba que era un neurótico. La anamnesis descubrió el hecho de que su trastorno empezó cuando el recluta recibió la noticia de que su tía, que hacía las veces de su madre, había sido operada debido a un cáncer de estómago. También aquí el descubrimiento de la conexión tuvo éxito curativo. Estos casos sencillos son frecuentes y están al alcance de un análisis anamnésico. Además de hacer conscientes las conexiones inconscientes, lo cual es muy beneficioso, el médico suele dar un buen consejo, una sugerencia o una reprimenda. Este método es en la práctica el adecuado para tratar a los niños neuróticos. En los niños no se puede aplicar el método del análisis de los sueños, que se adentra mucho en lo inconsciente. En la mayor parte de los casos basta con eliminar ciertos obstáculos, lo cual se puede hacer sin grandes conocimientos técnicos. La neurosis de un niño sería una cosa muy sencilla si por lo general no estuviera conectada con una actitud errónea de los padres. Esta conexión apoya la neurosis del niño contra las medidas terapéuticas. El cuarto método es el análisis de lo inconsciente. Aunque el análisis anamnésico puede sacar a la luz ciertos hechos de los que el paciente no es consciente, no es lo que Freud habría llamado psicoanálisis. En realidad hay una diferencia notable entre ambos métodos. El método anamnésico se ocupa de contenidos conscientes y listos para la reproducción, mientras que el análisis de lo inconsciente comienza cuando los materiales conscientes están agotados. Por favor, piense en que no denomino psicoanálisis a este cuarto método, ya que cedo esta palabra a la escuela de Freud. Lo que éste entiende por psicoanálisis no es simplemente una técnica, sino un método que está conectado dogmáticamente con la teoría sexual de Freud, en la cual se basa. Cuando Freud declaró públicamente que el psicoanálisis y la teoría sexual son inseparables, tuve que tomar otro camino, ya que no consideraba correcta la concepción unilateral de Freud. Por esta razón prefiero denominar a este cuarto método análisis de lo inconsciente. Antes he subrayado que este método solo se puede aplicar una vez que los contenidos conscientes están agotados. Esto no quiere decir que el análisis de lo inconsciente solo es posible una vez que todos los contenidos conscientes han sido estudiados sin obtener una explicación satisfactoria y una solución de la situación de conflicto. El método anamnésico es a menudo una introducción al cuarto método. Mediante un estudio cuidadoso de la conciencia, el médico conoce al paciente y establece con él lo que los viejos magnetizadores y posteriormente los hipnotizadores denominaban rapport. El contacto personal es importantísimo, pues es la única base desde la que podemos atrevernos a abordar lo inconsciente. Este factor se pasa muchas veces por alto y entonces se convierte en una fuente de errores. Como ni siquiera el mejor conocedor de la psicología humana puede conocer la psique de todos los individuos, tiene que confiar en la buena voluntad, es decir, en el buen contacto con el paciente y en que éste informe al médico cuando algo vaya mal. Muy a menudo se producen al principio del tratamiento unos malentendidos de los que el médico no tiene la culpa. La propia esencia de la neurosis implica que el paciente tiene todo tipo de prejuicios que han causado su neurosis y la mantienen viva.
Si estos malos entendidos no se aclaran rápidamente, queda un resentimiento que arruinará todos los esfuerzos posteriores. Si empezamos el análisis con una fe determinada en una teoría que pretende haber comprendido por completo la esencia de la neurosis, esto es en apariencia una ayuda ante la difícil tarea, pero de este modo nos arriesgamos a pasar por alto la psicología real del paciente y su individualidad. He visto no pocos casos en que el éxito curativo fue impedido por los presupuestos teóricos. Sin excepción, el fracaso se debió a la falta de contacto. Solo el cumplimiento escrupuloso de la regla de esmerarse en el contacto puede impedir las catástrofes imprevistas. Mientras se perciba el contacto, la atmósfera de confianza natural, no hay peligro, incluso cuando haya que enfrentarse al horror de la locura o a la sombra del suicidio. Seguirá existiendo esa esfera de fe humana, esa certeza de comprender y ser comprendido, aunque la noche sea muy oscura. No es en absoluto sencillo establecer este contacto, y la única manera de conseguirlo es la comparación cuidadosa de los dos puntos de vista y la mayor ausencia posible de presupuestos. La desconfianza mutua o unilateral es un mal comienzo, al igual que la eliminación más o menos violenta de las resistencias mediante la persuasión u otros métodos de forzamiento. También es un error la sugestión consciente dentro del procedimiento analítico, ya que el paciente tiene que conservar la sensación de que puede tomar decisiones con libertad. En cuanto descubro el menor indicio de desconfianza o resistencia, lo tomo muy en serio y le doy al paciente la oportunidad de restablecer su contacto. El paciente debería poseer siempre una base segura en su relación consciente con el médico, y a su vez éste necesita el contacto para estar bien informado sobre la conciencia actual del paciente. El médico necesita este conocimiento por razones prácticas importantes. Sin él, el médico no sería capaz de comprender correctamente los sueños de su paciente. De ahí que no solo al principio, sino durante todo el transcurso de un análisis, el contacto personal debe ser el objeto principal de la observación, pues solo el contacto personal impide, en la medida de lo posible, los descubrimientos desagradables y sorprendentes y los finales fatales. Además, el contacto es el medio para corregir la actitud errónea del paciente, de modo que éste no tenga la sensación de estar siendo persuadido o incluso engañado contra su voluntad. Me gustaría ilustrar esto con un ejemplo. Un hombre de unos 30 años, muy inteligente e intelectual, vino a mi consulta no para que yo lo tratara, según me dijo, sino para plantearme una pregunta. Me entregó un texto muy amplio que, según me dijo, contenía la historia y el análisis de su caso. Diagnosticó su caso como una neurosis obsesiva, acertadamente, según vi cuando leí su texto, el cual era una especie de biografía psicoanalítica, escrita de una manera muy inteligente y con una introspección notabilísima. Era un auténtico tratado científico, basado en la lectura atenta de buena parte de la bibliografía. Felicité a su autor por haber escrito ese texto y le pregunté para qué había venido a verme. El hombre contestó: «Bueno, usted ha leído lo que he escrito. ¿Puede decirme por qué, con todo mi conocimiento, sigo igual de neurótico que antes?» De acuerdo con la teoría, yo ya debería estar curado, pues he traído a mi memoria hasta mis recuerdos más antiguos. He leído muchos casos que se curaron con muchísimos menos conocimientos de que yo tengo. ¿Por qué soy una excepción? Por favor, dígame qué ha pasado por alto o qué estoy reprimiendo aún. Le dije que en ese momento no comprendía por qué su neurosis no se había visto afectada por sus conocimientos realmente sorprendentes. Pero, continué, permítame que le pida un poco más de información sobre usted. Adelante, contestó. Y yo dije: usted menciona en su biografía que suele pasar el invierno en Niza y el verano en St. Moritz. Supongo que sus padres tienen mucho dinero. —¿Qué va? —replicó—, no son ricos.
Entonces usted habrá ganado una fortuna por sí mismo. Tampoco, contestó riendo. Entonces, ¿de dónde sale el dinero?, pregunté titubeando. Es muy sencillo, el dinero procede de una mujer que tiene 36 años y es maestra de escuela. Tenemos una relación. ¿Sabe usted?, añadió, esta mujer, unos años mayor que él, vivía con estrecheces y no tenía más dinero que el de su modesto sueldo de maestra. Ahorraba el dinero con la esperanza de casarse algún día con este magnífico gentleman, que por supuesto no pensaba ni remotamente en esto. Dije, ¿no piensa usted, mientras explota económicamente a esa mujer, que esto podría ser una de las razones esenciales de por qué usted todavía no está curado? El hombre se rió de mí, según dijo, absurda alusión moral, que en su opinión no tenía nada que ver con la estructura científica de su neurosis. Además dijo, he hablado de esto con ella y los dos estamos de acuerdo en que no es importante. Yo repliqué, así pues usted supone que el hecho de haber hablado de esta situación elimina el otro hecho, que usted es un mantenido de esa pobre mujer. ¿Usted cree que de este modo el dinero del que usted dispone se ha convertido en un bien adquirido legalmente? El hombre se levantó indignado, murmuró algo sobre los prejuicios morales y se despidió. Es una de las numerosas personas que creen que la moral no tiene nada que ver con la neurosis y que un pecado intencionado no es un pecado mientras se pueda eliminar intelectualmente. Está claro que tuve que comunicar a este señor mis ideas. Si hubiéramos estado de acuerdo en ellas, habría podido tratarlo. Pero si hubiéramos empezado a trabajar dejando de lado la base imposible de su vida, no habríamos llegado a ninguna parte. Con las ideas de este hombre una persona solo puede adaptar a la vida si es un criminal. Pero este paciente no era un criminal, sino un intelectual que tenía tanta fe en la fuerza de la inteligencia que creía que una injusticia cometida se puede eliminar mediante el pensamiento. Yo también creo en la fuerza y la dignidad del intelecto, pero solo si no atenta contra los valores sentimentales. Estos no son solo resistencias infantiles. Este ejemplo muestra que el contacto es un factor decisivo. Si en el estadio anamnésico del análisis el material consciente, recuerdos, preguntas, dudas, resistencias conscientes, etc., ha sido tratado suficientemente, ya se puede pasar al análisis de lo inconsciente. Entramos así en una nueva esfera. A partir de ahora nos ocupamos del proceso anímico vivo, de los sueños. Los sueños no son ni meras reproducciones de acontecimientos ni abstracciones de vivencias. Son las manifestaciones sin falsificar de la actividad creativa inconsciente. Frente a la idea de Freud de que los sueños son realizaciones de deseos, mi experiencia con los sueños me hace pensar en una función compensadora. Cuando, en el análisis, la discusión de los contenidos conscientes llega a su fin, empiezan a avivarse las posibilidades hasta entonces inconscientes y éstas pueden, por ejemplo, crear los sueños. Voy a poner un ejemplo. Una señora mayor de 54 años, pero bien conservada, me consultó debido a una neurosis que comenzó aproximadamente un año después de la muerte de su marido, desde la cual ya habían transcurrido 12 años. Padecía diversas fobias. Naturalmente me contó una larga historia de la que solo menciona el hecho de que desde la muerte de su marido ella vive sola en su bella casa del campo. Su única hija está casada desde hace varios años y vive lejos. La paciente es una mujer de cultura superficial y de horizonte espiritual estrecho, y en los últimos 40 años no ha aprendido nada nuevo. Sus ideales y convicciones proceden de la célebre época entre 1870 y 1880. Es una viuda fiel que en la medida de lo posible prosigue su matrimonio sin su marido. No tiene ni idea de cuál puede ser la causa de sus fobias, no puede ser una cuestión moral, ya que ella es un miembro digno de la Iglesia. Las personas de este tipo solo pueden creer en las causas corporales,
Las fobias tienen que ver con el corazón, el estómago o los pulmones. Pero los médicos habían llegado a la conclusión de que a esta señora no le pasaba nada. Ella ya no sabía qué pensar de su enfermedad. Le dije que íbamos a intentar ver qué podían aportar los sueños a la cuestión de sus fobias. Sus sueños tenían en esa época el carácter de instantáneos. Un gramófono toca una canción de amor. Ella es joven, se acaba de prometer, su marido es un médico, etc. Estaba claro a qué se refería el sueño. Al explicar este problema, evité cuidadosamente denominar a estos sueños realizaciones de deseos, ya que la paciente tendía a decir esto de sus sueños. Oh, no son nada más que fantasías. A menudo se sueñan tonterías como estas. Era muy importante que ella comprendiera que este problema le afectaba personalmente. Los sueños contenían sus intenciones reales, que había que añadir a los demás contenidos de la conciencia para equilibrar su ciega unilateralidad. Digo que los sueños son compensadores porque contienen las ideas, los sentimientos y los pensamientos cuya ausencia en la conciencia deja un agujero relleno de miedo, no de conocimiento. La paciente no quería conocer el sentido de sus sueños porque creía que no servía de nada pensar en una cuestión a la que no se puede responder de inmediato. Al igual que muchas otras personas, no se daba cuenta de que al reprimir pensamientos desagradables estaba creando algo así como un vacío psíquico que poco a poco se iba llenando de miedo. Si se hubiera atormentado conscientemente con sus pensamientos, habría sabido qué le pasaba y no habría necesitado sentir miedo para sustituir con él el sufrimiento consciente que le faltaba. Está claro que el médico tiene que conocer bien el punto de vista consciente del paciente para tener una base sobre la que comprender la intención compensadora del sueño.